Bueno, Corazones Mágicos, pues la tercera y última parte del tema sobre el sentido de mi vida, el propósito de mi vida. Ya sabéis que a este podcast le preceden otros dos, porque no quiero hacerlos muy largos, así es que si te estás uniendo en este momento a este tema, esta es la última parte, te invito a que escuches las dos anteriores para que esta te resulte pues más comprensible. Nos habíamos quedado en la segunda parte en cómo recuperar el sentido de vida o la dirección de nuestra vida si la habíamos perdido o seguimos sin encontrarla. Pues si te has identificado en varias de las cosas que he comentado en los otros audios, hay algo que te remueve por dentro y que crees que no tienes el sentido de tu vida todavía claro ni el propósito que has venido a hacer aquí, pues no te preocupes porque siempre hay una salida para que la encuentres. Nadie viene con un camino predeterminado porque no hay nada perdido, porque tú también tienes tu propia misión y tú también tienes tu propósito y tienes tu sentido en la vida. Pero eso sí, eres tú quien debe tomar la decisión de querer encontrarlo y de conectar profundamente con ese sentido. Y después, lógicamente, te tienes que comprometer a cuidarlo para no perderlo, no salirte de él y ser plenamente feliz. Y aquí voy a darte, y esto va a ser lo último que hable sobre este tema, pues voy a darte algunas ideas, ¿no? Para que tú empieces a lograr desde hoy mismo el encontrar ese sentido y ese propósito de vida. El primero y el más importante es date tiempo para ti, pero no te des tiempo en cantidad, sino en calidad, porque de nada te sirve dedicarte el tiempo personal a estar entretenido en vez de enfocarlo a ti, a tu propio autoconocimiento, porque lo primero que has de quitar es la ignorancia que puedas tener con respecto a ti, porque es en ti donde están todas las respuestas que buscas para encontrar el sentido de tu vida. Por lo tanto, tienes que acostumbrarte a estar solo, sola, en silencio contigo mismo y contigo misma, de forma que aprendas a escucharte sin darle protagonismo en tu vida a esos pensamientos y preocupaciones que te pasan por la cabeza de manera negativa. Por eso, te va a servir de mucha ayuda el aprender a meditar. En otro podcast hablaré de técnicas y pasos básicos para que empieces a familiarizarte con la meditación, que te va a ayudar mucho. Entonces, lo primero para encontrar el sentido a tu vida es darte tiempo de calidad para conocerte a ti mismo y a ti misma y encontrar las respuestas dentro de ti. Segunda clave, práctica para encontrarle sentido a tu vida, la experiencia. Es importante que experimentes cosas en la vida, que tú te pongas nuevos retos, aunque te cuesten. Tienes que dejar un espacio en la rutina de tu día a día para hacer cosas nuevas, para salir de esa zona de confort que tú te marcas, para salir de esa apatía, para conocer personas nuevas, para hacer algo diferente. Sal de tu zona de confort, que a veces es la que te está impidiendo que encuentres el sentido de tu vida. Tu cerebro necesita que te estimules, que te acostumbres a los cambios. Aunque eso te suponga tener tensiones, problemas, tienes también que enfrentarte a ellos y tienes también que resolverlos. Yo te diría que te marques cosas nuevas cada día. Y te invito a que cojas tu agenda ahora mismo y que empieces a poner cosas que te gustaría hacer, por ejemplo, para la próxima semana. No te marques mucho objetivos a largo plazo, sino a corto plazo. Por ejemplo, apúntate a hacer cosas que habitualmente no haces.
aunque te parezcan inverosímiles, aunque pienses que son cosas que nunca te plantearías hacer, ¿por qué no? Mira, os voy a mencionar, yo no sé, hay veces que yo cuando veo televisión hay un anuncio que me llama mucho la atención, que ahora mismo no sé ni siquiera de qué es el anuncio, pero me quedé con el contenido de que unos padres están hablando con sus hijos y dices, ¿tú te imaginas a mí haciendo esas cosas? Soy demasiado mayor o para montar en patinete o para hacer algo así. ¿Tú te imaginas? Y le dice la niña, pues sí. Y el final del anuncio es al padre viendo cómo baja en patinete o cómo está haciendo surf o algo así. ¿Por qué? Pues porque a veces nosotros nos ponemos nuestras propias limitaciones pensando yo no sería capaz de hacer eso. Y cuando alguien viene y te dice eres capaz de hacerlo, y cuando es alguien como un hijo que te dicen pues sí, ¿por qué no? Pues a lo mejor es cuestión de ponerte a intentar el hacer cosas por muy inverosímiles que te parezcan. Y a lo mejor es ahí, en esa cosa que nunca te habías planteado hacer porque crees que está fuera de tu alcance, donde a lo mejor le encuentras sentido a tu vida o empiezas a ir en la dirección, porque a lo mejor resulta que estabas haciendo cosas por no salir de tu zona de confort y no estabas haciendo lo que realmente te gusta o amas hacer. Es otra forma también experimentar cosas nuevas de las que actualmente estás haciendo, porque si te estás cuestionando cuál es mi sentido de la vida es que algo está en desconexión. Ponte a experimentar cosas, amplía tu experiencia, porque posiblemente la intensidad con la que hagas las cosas significa también si estás en el camino correcto o simplemente estás en una rutina y en una zona de confort de la que no quieres salir, pero que no te lleva tampoco a ninguna parte. Así es que te animo a que experimentes cosas diferentes. Otra pauta para encontrarle el sentido a tu vida: conecta con personas que van en la misma dirección que tú. Antes he dicho que en cosas del día a día te plantearas para encontrar el sentido de tu vida qué haces, con quién estás, con quién vives, qué opinas de las personas que están contigo. O sea, a veces es bueno empezar nuevas actividades en nuestra vida porque vas a incorporar a tu rutina que se acerquen personas que antes no conocías y que van a sumar mucho en tu vida porque son afines, te van a inspirar, vas a sentir que sienten lo mismo que tú, y son personas con las que te vas a sentir a gusto, porque es que a veces en esa rutina que tenemos nos acostumbramos a estar siempre con las mismas personas, que yo no digo que nos resten, que algunas sí, pero hay veces que ya no solamente que no nos aporten nada y que no nos sumen, sino que además nos restan. Y esas personas que nos restan impide que nosotros encontremos el sentido de nuestra vida y que entremos en esa dinámica, como he dicho antes, y que no voy a volver a repetir de los otros audios, en los que entremos en depresión, en apatía. Entonces, si tú empiezas a estar con personas afines a ti y que están en complicidad con lo que tú haces, con lo que a ti te gusta, esas personas van a ser apoyo. En momentos concretos, tú también apoyarás a esas personas. Porque las personas crecemos más rápido si nos apoyamos codo con codo unas con otras. Entonces, sal fuera y no pares de conocer gente hasta que sientas que conectas con alguien. No por el mero hecho de que forman parte de tu círculo o de tu familia o de la gente que has conocido siempre, te quedes limitado o limitada a estar en esos círculos. No, tienes que salir y ver con quién conectas, y con quien no conectas, pues chao. O yo me aparto de tu vida o tú te apartas de la mía y simplemente ha llegado un momento en el que ya no nos podemos aportar, porque si seguimos empeñados en estar en la vida de ciertas personas o de que ciertas personas estén en la nuestra, estamos impidiendo que fluya el sentido y la dirección y vamos en contra de lo que tenemos que hacer. Aunque hayan sido personas que nos hayan aportado en muchos momentos de nuestra vida, llega un momento en que a lo mejor las circunstancias en nuestras vidas cambian y no podemos seguir aferrados a ciertas situaciones que en su momento nos aportaron mucho, pero que ahora ya, pues a lo mejor no nos sirven para el sentido
y la dirección que seguimos y que debemos de seguir para seguir avanzando en ese camino. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos estancar? Porque el camino, como bien decía el poeta, el camino se hace al andar. Y no será hasta que tú empieces a hacer cosas en las que encuentres que te gusten, en las que encuentres personas que te sumen, no será hasta entonces cuando tú empieces a encontrar y a ir en la dirección de ese propósito y ese camino que tú tienes en la vida. Será cuando tú estés conectado con ese mismo sentido. También haré en alguna otra ocasión, haré algún podcast sobre la forma y el arte de hacer amigos y de que conozcas en tu vida personas que te sumen en vez de que te resten. Siguiendo con el propósito y pautas para encontrar el sentido de la vida, es muy importante, aunque tú no lo creas, leer. En la lectura, para mí personalmente es uno de los mayores placeres que tengo, ¿no? Junto con la meditación, es donde más se conoce. Cuanto más lees, más aprendes. Porque todo está escrito y plasmado, y muchas veces la lectura llega en el momento en el que más nos enriquece. Ya sea a través de la lectura, donde muchas veces encontramos el sentido a todo eso que de vez en cuando no encontramos. El mirar películas. Hay veces que, como las señales del universo a veces funcionan así, el mirar una película a veces te da ¡pum!, el detonante para que tú encuentres el sentido o descubras que lo que tú crees que es el sentido de tu vida no lo es. ¿Por qué? Porque las personas no solo necesitamos el apoyo de otras personas, necesitamos modelos en cada área de nuestra vida, sobre todo en concreto de aquello que nosotros queremos mejorar. Y muchas veces esos conocimientos, eso lo encontramos pues viendo o leyendo libros o viendo películas en las que vemos ejemplos de personas que se sienten felices y plenas y nos pueden dar la pauta para decir ¿y por qué no voy a hacerlo yo? Entonces, lo importante es ver que hay personas que se sienten a gusto con lo que hacen y que expresan directamente que su vida tiene sentido por muchos y varios motivos. Y eso, como normalmente las personas no lo van contando, porque lo van contando sobre la historia a los cuatro vientos, pues a veces lo puedes encontrar en un libro o en una película, que al fin y al cabo, pues no dejan de ser cosas que son factibles, porque si se escriben o se ven o se plasman en un guión, es porque pueden existir. Importante y básico para encontrar el sentido de tu vida es que entres y entrenes tu mente para ello. Tienes que entrenar tu mente para encontrar tu sentido a la vida. Aprende a meditar. Recuerda que la guía para encontrar el sentido de la vida está dentro de ti. Y tienes que aprender a meterte dentro de ti. La meditación te va a ayudar mucho a hacerlo para encontrar esa guía. Y no solamente para encontrar esa guía, es que en la propia meditación vas a encontrar la mejor forma de hablarte bien a ti mismo y a ti misma, porque a veces nos hablamos muy mal a nosotros mismos. Tienes que aprender también cuáles son tus peores circunstancias. Y empieza, como dije al principio, sacando lo bueno a las cosas negativas, tanto las que te pasan a ti como las que le puedan pasar a otras personas, porque de lo contrario no vas a encontrar nunca el sentido de tu vida. ¿De qué crees que te servirá estar siempre sufriendo y sufriendo y sufriendo? Para nada. ¿Cómo te puede beneficiar mentalmente un sufrimiento? Ni mentalmente, ni emocionalmente, ni en ningún sentido. Entonces, tienes que entrenar tu mente para empezar a creer
para crear en positivo, con optimismo. Entonces, cambia tu mente y acostúmbrala a visualizar tu propio éxito. Y verás como si lo crees, lo creas. Porque creer en tu propio éxito significa también conseguir las cosas que tú quieres lograr. Porque vas a ir convencido, convencida hacia esa meta, hacia tus deseos. Y cuando tú te sientes en consonancia con todo lo que quieres, haces y consigues sentirte feliz, porque vas en aras de eso. ¿Cómo crees que te sentirías si fueras totalmente feliz? Piénsalo por un momento. Imagínate, ¿cómo te sentirías si fueras totalmente feliz? ¿Qué cosas que dependen de ti harías? Tienes que describir día a día en tu mente cuál es tu día ideal. Si tú lo describes y eres capaz de creerlo, eres capaz de crearlo. Y después agradece y piensa en las cosas que habrás conseguido y actúa a partir de ahí. Otra pauta para encontrar el sentido de tu vida es organiza tu vida afín al sentido que tú le quieres dar. De nada sirve que en aras de la dirección que tú quieras ir, hagas cosas para ir en sentido contrario. ¿Vale? De nada sirve, si tú imagínate, pongo un ejemplo tonto. Si tú mañana te quieres ir a la playa, de nada sirve que metas en la maleta para hacer ese viaje ropa de invierno, si es en pleno verano, porque dices, a ver, tengo claro dónde quiero ir y lo que quiero hacer. Y en cambio en la maleta meto cosas todo lo contrario a lo que quiero hacer. No sé si me estoy explicando. Entonces tienes que introducir en tu rutina un mínimo de cosas y de actividades que puedas ir incluyendo para conseguir lo que realmente quieres hacer. De nada sirve que hagas cosas contrarias a lo que deseas. Y me estoy refiriendo en las actividades del día a día, en las cosas rutinarias, en tu trabajo, en tus responsabilidades. En resumidas cuentas, tienes que ir introduciendo en tu vida cosas que te hagan sentir bien, acordaos de las sensaciones de las que hablábamos en el otro audio, porque si no te hacen sentir bien, es que algo no está funcionando. Algo está en desconexión contigo y el propósito y el sentido de tu vida. Tienes que hacer cosas que te hagan estar bien y que te gusten. Que sé que muchas veces nos ponemos la excusa de decir, es que eso es muy fácil decirlo, pero no hacerlo, o me siento obligado, vuelvo a repetir. Muchas veces no encontramos el sentido de la vida, porque en vez de seguir nuestra intuición y nuestra sensación, nos guiamos o nos ponemos excusas y autojustificaciones dependiendo de lo que hay fuera. Revisa los puntos anteriores y asegúrate de que a partir de ya, todo lo que te gusta se va a reflejar en tu rutina. Y si ves que hay cosas que son necesarias dentro de tu rutina y que no te gustan, pero que hay que hacerlas, aprende a hacerlas con amor, verás cómo automáticamente empiezas a verlas de otra manera. Importante amar lo que haces. Si no amas lo que haces, nunca vas a encontrar el sentido de tu vida, porque el no amar lo que tú estás haciendo implica que ya te estás alejando del sentido de tu vida. El sentido de la vida y el propósito que uno tiene en ella tiene que hacernos sentir plenos, hacernos sentir felices. Es un proceso consciente que tenemos que ir ejecutando y ampliando con cada cosa que vayamos haciendo. Y de las cosas menos buenas, sacar siempre la parte positiva, entendiendo que son necesarias para ese proceso de vida. Y en las cosas más inverosímiles a veces es donde vamos a encontrar todo eso. Por lo tanto, cambia
totalmente el sentido de tu vida, y muchas veces lo vas a encontrar simplemente en la valentía de ser capaz de tomar decisiones para salir de esa zona de confort y empezar a hacer cosas que te aporten, que te sumen, aunque sean cosas que hayas pensado a veces que son inalcanzables. Tienes que ir alineando tu vida con todas y cada una de las decisiones que tomes en ella. Y ya, casi para ir terminando, decir, es importante que hagas un ajuste de las relaciones que tú tienes en tu vida. Hazte la siguiente pregunta: ¿estás sufriendo por alguien? ¿Por un familiar? ¿Por una pareja? ¿Por un amigo? ¿Por un compañero de trabajo? Yo te animo a que procures, si es posible, solucionar las cosas, que lo hagas. Y si no, si ya has visto que lo has intentado y que no puedes, o que al menos en cuanto a ti compete no eres capaz de que eso se solucione, entonces igual es momento de que tomes las medidas que necesites, o bien sea mirando las cosas desde otra perspectiva, o bien flexibilizar la situación, o, en caso necesario, alejarte de esa persona. Porque si no lo haces, va a impedir que tú encuentres el sentido de tu vida. Porque piensa que las personas con las que estamos y las personas que están con nosotros contaminamos con nuestra energía o aportamos con nuestra energía. Eso también lo trataré en otro podcast. Es otra de las cosas que tengo pendientes porque son temas que hablo en mis charlas y en mis conferencias de motivación. Cómo podemos contagiarnos unos a otros con nuestra energía, tanto para bien como para menos bien. Ese es otro tema que trataré más adelante. Por lo tanto, es importante que selecciones muy bien a las personas que están cerca de ti para que sumen y para que no resten. Porque si no es así, tienes que hacer un cambio urgente, porque no te van a dejar avanzar. Y por último, y para terminar, no te importe gritar a los cuatro vientos cuál es el sentido de vida, porque será que no te arrepientes y que lo has encontrado y estás orgulloso o orgullosa de haberlo hecho. Tienes que acostumbrarte a vivir con acción. No te importe compartir y hablar de tu propósito de vida con las personas con las que te cruces, con las personas de tu entorno, porque es una forma de darte mensajes positivos y de ratificar que realmente te sientes orgulloso o orgullosa con ese propósito de vida que has encontrado. Tienes que acostumbrar tu mente al bienestar y conseguir las cosas que te propongas. Y una forma de ellas es, no se trata de alardear, se trata de no ocultar y de estar orgulloso o orgullosa de lo que haces. No tienes que ocultar. Muchas veces haces las cosas y, ay, ¿cómo voy a decir esto? Ay, que no sé qué. Ay, ¿cómo voy a decir que hago esto o que soy esto o lo otro? Cuando eres capaz de verbalizarlo sin ningún tipo de reserva ni de miedo, ni tienes que esconder absolutamente nada, es porque realmente has encontrado tu propósito de vida, te sientes identificado o identificada con él y no tienes ninguna necesidad de ocultarlo. Y las personas que estén en sintonía con ese propósito de vida seguirán formando parte de tu vida y sumando en ella, y las que no directamente se alejarán, porque también las demás personas se acostumbrarán a escuchar mensajes que das enfocados a vivir bien, a la solución, a alternativas beneficiosas para ti y para todos, porque igual que tú te has fijado en personas que a lo mejor te han dado la pauta para encontrar tu sentido de la vida, cuando las otras personas vean que tú eres feliz en el tuyo, cosas que tú haces o tú dices les puedes dar un aliciente y una ayuda sin que tú a lo mejor seas consciente de ello, para que esas personas quieran decir, yo también quiero encontrar el sentido de mi vida. Por lo tanto, también se sentirán más cómodas y te ayudarán a generar también en ti ese cambio, y os aportaréis tanto que estaréis creciendo mutuamente, tanto dando y recibiendo. Porque ya no solo enfocarás y confiarás en ti, sino también en todo lo que hay a tu alrededor. ¿Por qué? Porque todo está en sintonía, en definitiva.
habrás ido en la dirección que hace que todo en tu vida esté en equilibrio. Por lo tanto, y para concluir, si llevas tiempo sintiéndote mal contigo y con tu vida y no le ves sentido a ese sufrimiento que ya viene de tiempo, dedícate tiempo para automirarte, autoobservarte, conocerte mejor. Fíjate en qué es lo que estás haciendo en tu rutina, en tu día a día. Coge tu agenda y revisa todas esas cosas que hemos visto en los podcasts anteriores sobre dolor, sufrimiento, ignorancia, dudas, apatía, todas esas cosas que hemos ido tocando. Y mira a ver con qué te identificas y con qué no. Solo tienes una vida para experimentar todo lo que quieras y es esta que estás viviendo ahora. Habrá otras o no, habrá quien crea en que hay otras o en que no las hay. Pero bien seas de los que creen una cosa o en los que creen otra, hay una cosa que está clara, que tienes esta vida para experimentar todo lo que quieras. Haz aquellas cosas que te han llamado más la atención y por las que has sentido interés, porque probablemente son las cosas a las que debas prestar más atención. Encuentra tus dones, encuentra tu propósito, que lo harás mirando quizá a veces las mayores dificultades de tu vida, encontrando la parte positiva en todas ellas. Y piensa, ¿dónde has sufrido más? Y te darás cuenta que detrás de ese sufrimiento también están o habrás descubierto tus mejores habilidades, porque habrás superado algo que te costó tanto y eso tiene mucho mérito. Te ha hecho más fuerte y te ha hecho ser la persona que eres hoy. Y si ya tienes en mente alguna cosa que crees que te aportará calidad en tu vida y te ayudará a sentirte mejor, yo te diría, ¿a qué estás esperando para meterla en tu vida, para implementarla? A toda costa, métela, porque si lo has sentido dentro de ti, es porque si eres capaz de creerlo, eres capaz de crearlo. Ojalá estos 3 podcasts te hayan ayudado a liberarte sobre el miedo, sobre la indecisión y te hayan ayudado a ganar confianza, paz y autenticidad en lo que es el propósito de tu vida. Y ya, hasta hoy y hasta aquí, me despido con un inmenso abrazo de luz y esperando haberte ayudado a que encuentres el sentido de tu vida. Yo, Miri Martín Hernández. Hasta pronto, corazones mágicos.